Hoy vas a conocer la mayor operación militar de la historia, nuestra serie sobre la Operación Barbarroja, presentada como un solo documental. En 1924, condenado por haber protagonizado un intento de golpe de Estado en Alemania, Adolf Hitler se encontraba encarcelado en la prisión de Landsberg, en Baviera, y en ese periodo se dedicó a escribir un libro que contuviera el conjunto de sus ideas políticas, traduciendo el pensamiento del nacionalsocialismo. El libro sería publicado al año siguiente bajo el título Mein Kampf o Mi lucha, y se convertiría en un bestseller traducido a varios idiomas. Entre las ideas más polémicas que Hitler expuso en su libro, estaba el concepto de que Alemania se encontraba comprimida y que el pueblo alemán necesitaba más tierras para expandir su producción agrícola y sus asentamientos, y a este espacio le dio el nombre de Lebensraum o espacio vital. El Lebensraum propuesto por Hitler se encontraba en el este de Europa, en particular en los vastos campos agrícolas de Ucrania, en el sur de la Unión Soviética. Al considerar a los pueblos eslavos subhumanos y al comunismo como enemigo natural del nacionalsocialismo, Hitler propuso en su libro crear la Gran Alemania en esos territorios, justificándolo con el Ostsiedlung, la migración de alemanes al este de Europa en la Edad Media. Al tomar el poder en Alemania en 1933, Hitler implementó políticas abiertamente antagónicas al régimen soviético, destacando el Pacto Anticomintern de 1936, en el cual Japón y el Tercer Reich se comprometían a tomar medidas de protección contra la acción de la Internacional Comunista. Con las crecientes tensiones sobre Polonia en 1939, el gobierno alemán quedó aislado por las garantías franco-británicas a Polonia y buscó acercarse a la Unión Soviética. En agosto, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Joachim von Ribbentrop, lanzó una ofensiva diplomática para trazar un pacto de no agresión con los soviéticos, que permitiera a Alemania moverse libremente contra Polonia. El dictador soviético Joseph Stalin vio en la oportunidad la forma ideal de restablecer su dominio sobre los territorios rusos perdidos durante la Revolución de 1917 y autorizó a su ministro de Relaciones Exteriores, Vyacheslav Molotov, a firmar con Ribbentrop un pacto de no agresión, que incluía un protocolo secreto para repartir Europa Oriental. En zonas de influencia alemana y soviética, el documento dividía Polonia entre las dos potencias. Colocaba a Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania en la esfera soviética, así como la provincia rumana de Besarabia. Alemania y la Unión Soviética se comprometían a resolver conjuntamente la cuestión polaca y a comunicarse previamente entre sí cualquier acción dentro de esta zona de interés compartido. Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre, seguida por la Unión Soviética 17 días después. Polonia se rindió el 6 de octubre, siendo dividida entre las dos potencias y, oficialmente, dejando de existir. Sin embargo, la determinación británica de continuar la guerra contra Alemania significaba que Hitler ahora estaba aislado de gran parte de sus socios comerciales por mar, y las relaciones de Berlín con la Unión Soviética evolucionaron en los meses siguientes, culminando en el acuerdo comercial germano-soviético del 11 de febrero de 1940, en el cual los alemanes se comprometían a exportar a los soviéticos equipo militar de alta tecnología, a cambio de millones de toneladas de materias primas como petróleo y cereales como trigo, así eludiendo el bloqueo naval de la Marina británica. Mientras tanto, las dificultades soviéticas ante la decidida resistencia finlandesa en la Guerra de Invierno causaron una profunda impresión en el liderazgo militar alemán, quienes interpretaron los hechos como una clara señal de la fragilidad militar del Ejército Rojo. Pero en ese momento la atención alemana estaba enfocada muy lejos de ahí. El 10 de mayo de 1940, la Wehrmacht inició su gran ofensiva contra Europa Occidental, invadiendo simultáneamente Holanda, Bélgica y Francia, y en las semanas siguientes obtuvo una magnífica victoria contra los franceses, aislando también a la fuerza expedicionaria británica, que se vio obligada a evacuar el continente. Durante la fase final de la campaña en Francia, Moscú decidió aprovechar el momento de desequilibrio en el balance de poder en Europa y envió un ultimátum a Lituania el 14 de junio, amenazándola con una invasión si no permitía la entrada de tropas soviéticas en su territorio. Y mediante la amenaza, el país fue muy ocupado al día siguiente. Lo mismo sucedió con Estonia y Letonia. El 16 de junio,
y en agosto los tres países fueron anexados a la Unión Soviética, para sorpresa de Stalin, que esperaba una guerra larga y desgastante entre las potencias europeas. Francia firmó su rendición ante Hitler el 22 de junio, haciendo virtualmente de Alemania la dueña absoluta de la Europa continental. Pero la repentina caída francesa también le permitió implementar una nueva expansión territorial. Francia era garante de la integridad territorial de Rumania, una nación rica del sureste de Europa, pero su rendición había anulado tal protección. Así que el 14 de junio, Molotov le avisó a Ribbentrop que Moscú seguiría adelante con sus planes de anexar las provincias rumanas de Besarabia y Bucovina. Ribbentrop le respondió preguntando sobre el destino de la población alemana de Besarabia y resaltando que Bucovina no estaba en la zona de influencia soviética, lo que constituía una violación del Tratado de No Agresión. 2 días después, los soviéticos enviaron un ultimátum al gobierno rumano y Bucarest respondió movilizando su ejército para resistir. Sin embargo, el 28 de junio, después de ser aconsejado por diplomáticos alemanes e italianos, el gobierno de Rumania decidió ceder y evacuar las provincias, que fueron ocupadas por el Ejército Rojo. En los días siguientes, la ocupación no negociada de Bucovina hizo que Hitler aumentara sus sospechas contra Stalin y en julio autorizó al alto mando alemán a iniciar la elaboración de planes para una eventual invasión de la Unión Soviética, que fue bautizada como Operación Otto y puesta bajo la responsabilidad del general Erich Marx. La pérdida de territorios por parte de Rumania desestabilizó al gobierno de Bucarest y el 6 de septiembre ascendió al poder el mariscal Ion Antonescu, quien buscó de inmediato la ayuda de Hitler contra los soviéticos y autorizó la entrada de tropas alemanas al país en octubre. Hitler respondió rápidamente al gesto de Antonescu, con el objetivo de asegurar para Alemania los pozos petroleros de Ploiești, los más grandes de Europa. Por otro lado, mientras tanto, avanzaban intentos de arrastrar a la Unión Soviética al pacto tripartito, que había sido firmado por Alemania, Italia y Japón el 27 de septiembre, con la idea de formar un solo bloque euroasiático antagónico al Imperio Británico. Tras las negociaciones iniciales lideradas por el embajador alemán en Moscú, Friedrich von der Schulenburg. En octubre, Stalin solicitó a Ribbentrop que Molotov fuera a Berlín para discutir las condiciones de adhesión al pacto. Ribbentrop le respondió afirmativamente diciendo: en opinión del Führer, parece ser una misión histórica de las 4 potencias, Unión Soviética, Italia, Japón y Alemania, adoptar una política a largo plazo para guiar el desarrollo de sus pueblos por los caminos correctos, delimitando sus intereses a escala mundial. El 12 de noviembre, Vyacheslav Molotov llegó a Berlín, siendo recibido por una banda que tocaba la Internacional, el himno soviético, que había estado prohibido en Alemania desde 1933. En una reunión con Ribbentrop y Hitler, Molotov escuchó que el Tercer Reich no se opondría a la Unión Soviética, obtener su tan ansiado puerto oceánico en aguas cálidas, capturando el territorio de Persia y Pakistán. Sin embargo, la salida marítima deseada por Stalin estaba mucho más cerca, pasando por los estrechos turcos del Bósforo y los Dardanelos. Hitler se inquietó con la demanda soviética, porque al darle acceso al Mediterráneo a la marina soviética, él veía todo el sur de Europa potencialmente amenazado por Stalin. Sin embargo, Molotov fue más allá. Stalin quería establecer toda Bulgaria bajo dominio soviético, ocupándola militarmente, como lo hizo en el Báltico. Esta vez Hitler se opuso firmemente, porque al ocupar Bulgaria, la Unión Soviética tendría un punto de partida para expandirse por toda la región de los Balcanes. Y incluso con la presión de Stalin por una resolución en constantes telegramas, la situación no se resolvió. Finalmente, Molotov le preguntó a Hitler la razón por la cual las tropas alemanas habían ocupado Finlandia, y Hitler dijo que sus soldados estaban ahí solo de paso hacia Noruega. El dictador alemán entonces devolvió la pregunta, cuestionando si la Unión Soviética estaba pensando nuevamente en una guerra contra Finlandia, a lo que Molotov le respondió: si nos sentimos nuevamente amenazados, seremos capaces de liquidarla. Sin avanzar más en las negociaciones, Molotov regresó a Moscú y, el 25 de noviembre, presentó una contrapropuesta para firmar el pacto tripartito con 5 demandas. Las tropas alemanas dejarían Finlandia a cambio de la garantía de paz con el país y la continuidad de las exportaciones finlandesas hacia Alemania, la firma de un pacto de asistencia mutua con Bulgaria,
que permitiera la instalación de bases soviéticas en el país. El principal avance territorial soviético ocurriría al sur de Bakú, donde se encontraba Persia, la renuncia japonesa a sus derechos sobre el norte de la isla Sajalín, el respaldo público de que el pacto de asistencia mutua búlgaro-soviético era una necesidad política. Como se vio, 2 de las 5 demandas de Stalin concernían a Bulgaria, un punto en el que Hitler no quiso ceder, y nunca se dio una respuesta hasta esta propuesta. A partir de entonces, la relación entre Alemania y la Unión Soviética solo empeoraría. El 5 de diciembre, Hitler recibió los planes de invasión del país, que estipulaban que el objetivo de la operación debía ser el establecimiento de la línea AA, el control de Arcángel en el Ártico hasta Astracán, en la desembocadura del río Volga, en el mar Caspio, estableciendo así una zona de seguridad definitiva para el territorio alemán. Pero aún insatisfecho con el resultado, el 18 de diciembre él emitió la famosa Führerbefehl 21, o Directiva del Führer número 21, que demandaba la elaboración de un nuevo plan de batalla, bautizada como Operación Barbarroja, en honor al Sacro Emperador Romano Germánico Federico Barbarroja, uno de los comandantes de la Tercera Cruzada en el siglo XII. Pues con el objetivo de eliminar a la Unión Soviética en una campaña rápida de algunos meses, Hitler declararía que esa sería una guerra de exterminio, pues tanto el Estado comunista como la población local debían desaparecer para dar espacio al nuevo Lebensraum. Para eso, en secreto, los sectores del gobierno en Berlín comenzaron a desarrollar el Generalplan Este o Plan General para el Este, que establecía la metodología para la limpieza étnica de todo el territorio conquistado, con la germanización de algunas minorías, expulsando hacia los Urales a los pueblos regidos, por lo que etiquetaron como bolchevismo judío. Mientras tanto, Stalin declaró a sus generales que a partir de ese momento, la Unión Soviética debía prepararse para una guerra inminente y a principios del año siguiente ordenó el Plan de Movilización de 1941, que preveía la disposición de 186 divisiones. Es el primer escalón estratégico en la frontera occidental del país. Además de este, se ordenó la formación de un segundo escalón, con otras 57 divisiones, cuya existencia los alemanes desconocían por completo. Desde el principio, la planificación alemana suponía el uso de 2 territorios extranjeros como base de partida para sus ataques, Finlandia y Rumania. Y todavía en diciembre de 1940, el general finlandés Paavo Talvela fue a Berlín para reunirse con Franz Halder y Hermann Göring, convirtiéndose en el primer extranjero en enterarse de los planes de la Barbarossa. Durante todo el primer semestre de 1941, los finlandeses hicieron sus planes ofensivos en coordinación con los alemanes, con el objetivo de recuperar sus territorios perdidos ante la Unión Soviética. En la Guerra de Invierno, el alto grado de confianza que los alemanes depositaban en los finlandeses se pudo sentir en su participación temprana en los planes de Barbarossa. Dado que el siguiente en ser informado, Joan Antonescu, solo recibió el aviso el 11 de junio de 1941. Sin embargo, Antonescu mostró un entusiasmo extremo con la noticia, movilizando 2 ejércitos rumanos enteros en solo 10 días. Inicialmente programada para comenzar el 15 de mayo, la Operación Barbarroja terminó retrasándose hasta el 22 de junio, debido al inesperado golpe de Estado pro-Inglaterra en Yugoslavia, que obligó a los alemanes a invadir el país en abril. El deshielo tardío de esa primavera también dejó el suelo empapado en mayo, impidiendo la realización de grandes maniobras militares en la frontera soviética antes de junio. Los planificadores militares alemanes analizaron ejemplos históricos y concluyeron que el Ejército Rojo probablemente no se retiraría hacia el interior del país debido al alto costo de perder sus regiones occidentales, que serían defendidas siempre. Por lo tanto, toda la operación se basó en el supuesto de que el Ejército Rojo tendría que ser destruido en las primeras semanas de combate. En desacuerdo con muchos de sus generales, Hitler no veía Moscú como un objetivo prioritario. Desde el principio, priorizó la captura de la cuenca del río Don, en Ucrania, sobre la capital soviética, para cortar lo antes posible el suministro de alimentos del enemigo. A finales de febrero de 1941, cerca de 700.000 soldados alemanes ya estaban concentrados en Rumania, y este número crecería de manera alarmante en los meses siguientes. Desde la costa rumana, en el Mar Negro, hasta el norte de Finlandia. Al final, el contingente de Hitler llegaría a 3 millones de soldados alemanes y otros 800.000 de sus aliados, transformando la Barbarroja
en la mayor ofensiva militar de la historia. Del otro lado de la frontera, la movilización soviética también crecía a un ritmo acelerado. En junio, los soviéticos ya habían movilizado 5.5 millones de hombres. Cuenta también con una reserva impresionante de 14 millones, con al menos entrenamiento militar básico. A través de su vasta red de inteligencia en el extranjero, Stalin recibió información sobre el 22 de junio como la fecha de inicio de la ofensiva alemana. Pero como varias otras fechas informadas ya habían resultado ser falsas, no le dio mucha importancia a esta información. El historiador ruso Mikhail Melchorov afirma que la movilización soviética señalaba la preparación para su propia invasión de Europa, que podría comenzar el 15 de julio, cuando 8 ejércitos y todo su apoyo aéreo habrían concluido su movilización. El general Georgy Zhukov, jefe del Estado Mayor del Ejército Rojo, le presentó a Stalin un informe el 15 de mayo diciendo: de acuerdo con nuestro servicio de inteligencia, Alemania y sus aliados pueden desplegar hasta 240 divisiones contra nosotros, dado que Alemania tiene su ejército totalmente movilizado y con amplias áreas de retaguardia. Ellos tienen la capacidad de desplegarse con facilidad y lanzar un ataque sorpresa. Para evitar esto y derrotar a su ejército, no considero prudente bajo ninguna circunstancia ceder la iniciativa al mando alemán. Debemos adelantarnos a nuestros enemigos en la planificación y atacar al ejército alemán en el momento en que se está preparando. Y no tendría tiempo para organizar sus armas en defensa. Con la movilización soviética aún en curso, el equilibrio entre el eje y la Unión Soviética, el 22 de junio de 1941 quedó así distribuido: 128 contra 174 divisiones, 36.000 contra 60.000 piezas de artillería, 3.700 contra 15.600 tanques y 3.400 contra 10.700 aeronaves. El dispositivo de ataque alemán quedó organizado en 4 grandes comandos. En el extremo norte, dentro del Círculo Polar Ártico, el ejército de Noruega, bajo el mando del general Nikolaus von Falkenhorst, tenía la responsabilidad de tomar el ferrocarril y el puerto de Murmansk. Partiendo de Prusia Oriental, estaba el grupo de ejércitos norte, bajo el mando del mariscal de campo Wilhelm Ritter von Lieb, que debía avanzar sobre las repúblicas bálticas y capturar Leningrado en cooperación con las fuerzas finlandesas. En Polonia estaba el grupo de ejércitos centro del mariscal Fedor von Bock, con el mayor apoyo de blindados y aviación, que debía avanzar sobre Smolensk, destruir el grueso del ejército rojo y, por último, capturar Moscú. En el sur de Polonia y Rumania se encontraba el grupo de ejércitos sur del mariscal Gerd von Rundstedt, reforzado por los ejércitos rumanos. Debía avanzar y capturar las fértiles llanuras de Ucrania y avanzar en dirección al Volga para eventualmente capturar los campos petroleros del Cáucaso. La primera, segunda y cuarta Luftflotte, o flotas aéreas, dieron apoyo a la Operación Barbarroja, una para cada grupo de ejércitos, sumando el 65% de toda la fuerza aérea de la Luftwaffe disponible en ese momento. A las 13 horas del 21 de junio, los grupos de ejército recibieron por radio desde Berlín la palabra clave Düsseldorf, indicando que la Operación Barbarroja comenzaría al día siguiente, transmitiendo la orden a través de su cadena de mando. A las 21 horas, un desertor alemán llamado Alfred Liskov cruzó el río Bug nadando al norte de Leópolis e informó a los soviéticos que el ataque comenzaría esa madrugada. Stalin fue informado y a la 1 de la mañana del 22 de junio, los comandos posicionados en la frontera occidental recibieron órdenes de prepararse para el combate, pero también de evitar cualquier provocación. Esta orden aún estaba siendo transmitida por la cadena de mando cuando, a la 1:15 de la mañana, la artillería de la Wehrmacht abrió un vasto bombardeo a lo largo de toda la frontera soviética, de norte a sur. Dando inicio a la Operación Barbarroja, con las perplejas guarniciones fronterizas siendo sorprendidas en esa madrugada de domingo, los 3 millones de soldados de Hitler cruzaron la frontera oriental de Europa y pusieron sus pies por primera vez en suelo de la Unión Soviética, abriendo el frente de batalla más grande e intenso de la historia. El amanecer del domingo 22 de junio de 1941 parecía solo otro tranquilo y cómodo inicio de semana de verano para los moscovitas, excepto por el movimiento anormal visto en las cercanías del Kremlin y del Comisariado de Defensa de la Unión Soviética. Multitudes, aún confundidas en las calles, se preguntaban qué podría estar sucediendo.
Hasta el mediodía, la nerviosa voz del ministro de Relaciones Exteriores soviético, Vyacheslav Molotov, comenzó a sonar en la radio y en el sistema de altavoces de la capital. Hoy, a las 4 de la mañana, tropas alemanas invadieron nuestro país, sin hacer ninguna demanda a la Unión Soviética y sin ninguna declaración de guerra. Atacaron nuestras fronteras en muchos puntos y ya sometieron nuestras ciudades Jitomir, Kiev, Sebastopol, Kaunas y otras a severos bombardeos, en los cuales más de 200 personas ya han muerto o han resultado heridas. El gobierno los llama, ciudadanos de la Unión Soviética, a cerrar filas alrededor de nuestro triunfante partido bolchevique, alrededor de nuestro gobierno soviético y alrededor de nuestro gran líder, el camarada Stalin. Nuestra causa es justa, el enemigo será derrotado, la victoria será nuestra. La operación Barbarroja había comenzado esa madrugada con un poderoso avance por tierra a lo largo de la frontera soviética, que tomó por asalto las guarniciones fronterizas del país. La Luftwaffe despegó con miles de bombarderos para atacar concentraciones de tropas, depósitos de suministros y aeródromos cercanos a la línea del frente, que habían sido localizados en vuelos de reconocimiento. En los días previos a la invasión, centros de mando regionales en la retaguardia también fueron atacados, gracias a información proporcionada por disidentes soviéticos. La ofensiva aérea fue precisa y arrasadora, con los pilotos alemanes afirmando la destrucción de casi 500 aeronaves en el primer día de combate. Y ese número llegó a 3.000 el 28 de junio. Hermann Göring sospechó de esa escala de destrucción, ordenando una auditoría de los restos en los aeródromos capturados, lo que demostró que los números presentados por los pilotos eran, en realidad, conservadores, pues cerca de 2.000 aeronaves habían sido destruidas en el primer día, con 4.000 siendo destruidas en las primeras 72 horas. Tal destrucción pudo llevarse a cabo porque la Fuerza Aérea Soviética había concentrado sus aeronaves en enormes filas, en aeródromos cercanos a la frontera, aparentemente sin ninguna preocupación por dispersar los medios. Esto resultó en que la Luftwaffe obtuviera supremacía aérea efectiva sobre el campo de batalla desde los primeros días del combate, incluso con pérdidas considerables en algunas unidades. Y el 5 de julio, el alto mando alemán reportó la pérdida del 30% de su fuerza aérea, que había iniciado la lucha el 22 de junio. 4 horas después del inicio de la ofensiva alemana, el desconcertado alto mando soviético autorizó a sus tropas a abrir fuego contra los alemanes a las 7:15 am, pero 2 horas después, a las 9:15. Aún sin conocer el tamaño de la fuerza enemiga, Stalin ordenó realizar un contraataque a lo largo de toda la frontera. Esa orden transformó la desesperada situación de las fuerzas en la línea del frente, que individualmente intentaban retroceder ante los alemanes. Un completo caos. Partiendo de Prusia Oriental, el grupo de ejércitos norte cruzó la frontera de Lituania ocupada por los soviéticos, con su avance liderado por el cuarto grupo Panzer del general Erich Hepner, que avanzó 80 kilómetros en el primer día. Sin embargo, el comandante del frente noroeste, el general Fyodor Kuznetsov, recibió la orden de Stalin e inmediatamente comenzó a preparar un contraataque. Al día siguiente, en las afueras de Alemania, el tercer y el 12º cuerpos mecanizados soviéticos, con un total de 750 tanques, contraatacaron al 41º cuerpo Panzer del general Georg Hans Reinhardt en un intento de bloquear su avance hacia el norte. Fue en esa ocasión cuando los alemanes tuvieron el primer contacto con una realidad impactante: el nuevo tanque T-34, cuya existencia desconocían por completo. Al mismo tiempo, Raseiniai fue el primer encuentro de los alemanes con los tanques pesados KV-1 y KV-2, que increíblemente resistieron a todos los disparos de sus armas antitanque, hasta que fueron derribados con disparos hechos a apenas 50 metros. El 24 de junio, un KV-1 resistió solo el avance de la 6ª División Panzer, deteniéndola por 24 horas. La tripulación del blindado soviético destruyó 5 cañones antitanque alemanes, antes de que su vehículo fuera alcanzado en la parte trasera por un 88 milímetros que destruyó su motorización. La tripulación continuó resistiendo, disparando la ametralladora, pero los infantes alemanes se acercaron y arrojaron granadas por las escotillas, eliminando a todos los tripulantes, quienes luego tuvieron sus cuerpos retirados de ahí y fueron enterrados con honores militares. La derrota soviética sufrida en Raseiniai fue causada por la falta de preparación de su mando, que empleó los blindados en pequeños grupos,
permitiendo que fueran fácilmente destruidos por las armas antitanque alemanas. Y esa situación se repetiría incesantemente durante toda la Operación Barbarroja. Casi toda la fuerza blindada soviética en el norte fue aniquilada en la batalla, lo que permitió el rápido avance alemán hasta el río Dwina, que fue cruzado por el 56º Cuerpo Panzer del general Erich von Manstein. A regañadientes, Manstein entonces tuvo que detener su avance para esperar la llegada de las divisiones de infantería que se habían quedado atrás, solo reiniciando la ofensiva el 2 de julio. Las vanguardias blindadas se enfrentaron a las defensas de la línea Stalin, una red de fortificaciones semiacabadas que se extendía a lo largo de la antigua frontera soviética de 1939. La rompieron el día 8, y 6 días después Manstein llegó al lago Ilmen, en cuya orilla norte pasaba la carretera que conectaba Leningrado con Moscú, al mismo tiempo que el grupo de ejércitos del norte avanzaba sobre Leningrado. Los finlandeses habían iniciado su ofensiva para retomar Karelia el 10 de julio, y 6 días después el sexto cuerpo finlandés llegó a la orilla norte del lago Ladoga, dividiendo al séptimo ejército soviético en dos. El 31 de julio, el segundo cuerpo inició su ofensiva contra el istmo de Karelia y capturó la capital regional Viipuri el 23 de agosto. En la región norte de Finlandia, el ejército de Noruega lanzó el 29 de junio la fase ofensiva de la Operación Zorro de Plata, con el cuerpo de montaña del general Eduard Dietl avanzando contra las defensas soviéticas del importante puerto de Murmansk. Después de lograr un éxito inicial, las tropas de montaña alemanas avanzaron hasta el río Litsa, a medio camino de Murmansk, siendo allí bloqueadas por la resistencia enemiga y las dificultades del terreno. A inicios de julio, más al sur, el 36 Cuerpo de Ejército alemán del general Hans Feige y el 3 Cuerpo finlandés del general Hjalmar Silasvuo atacaron el sector de Sala con el objetivo de alcanzar Kantalahti y cortar el ferrocarril de Murmansk, aislando así el puerto ártico. El cuerpo alemán enfrentó una fuerte resistencia enemiga y ganó poco terreno, pero las tropas de Silasvuo tuvieron más éxito, logrando expulsar a los soviéticos y capturar Kestenga el 7 de agosto, quedando a solo 30 kilómetros del ferrocarril. Sin embargo, los soviéticos enviaron grandes refuerzos al sector, lo que efectivamente impidió el avance finlandés. Mientras tanto, en el sector sur, entre los pantanos de Pripyat y el Mar Negro, el grupo de Ejército Sur inició su ataque el día 22, solo con la pinza norte, que estaba separada por 300 kilómetros de la pinza sur por la cordillera de los Cárpatos. El primer grupo Panzer del general Ewald von Kleist encabezaba el avance contra el frente suroeste del general Mikhail Kirponos, que recibió órdenes de contraatacar para destruir a los panzers que ya avanzaban sobre Dubno y Brody. La gigantesca fuerza blindada soviética, compuesta por 3.500 tanques de 8 divisiones blindadas, debía atacar y destruir de inmediato los 750 tanques de Kleist. El jefe del Estado Mayor del Ejército Rojo, general Georgi Chukov, voló desde Moscú al cuartel de Kirponos para supervisar la operación. Kirponos recibió a un nervioso Chukov el 23 de junio, informándole sobre la desorganización de las unidades blindadas y pidiéndole 2 días más para organizar sus fuerzas para el ataque. Pero Zhukov fue enfático, exigiendo la realización inmediata de la ofensiva. Así que al comienzo de la mañana del 24 de junio, los tanques soviéticos partieron para encontrarse con los alemanes en la región de Brody, teniendo que recorrer un largo camino hasta el lugar, lo que causó la pérdida de varios vehículos por problemas mecánicos, antes incluso de encontrarse con el enemigo. La batalla comenzó en la mañana del día 26, con solo la mitad de la fuerza soviética atacando en conjunto el tercer y el 48º Cuerpos Panzer, el 8º Cuerpo Mecanizado Soviético. Con la mayor cantidad de tanques pesados, logró empujar hacia el oeste de Brody a la 16ª División Panzer, aislando a la 11ª División Panzer del resto de la fuerza blindada alemana. Pero al día siguiente, con la llegada de la infantería de la Wehrmacht, armada con una gran cantidad de cañones antitanque y ataques concentrados de los Stukas de la Luftwaffe, la fuerza blindada soviética fue diezmada. Con la pérdida de 2.700 tanques en total, los enormes números de blindados involucrados en la batalla de Brody superaron incluso el enfrentamiento de Prokhorovka en 1943, siendo considerada la mayor batalla de tanques de la historia. El resto de la fuerza del frente suroeste, atraído por el avance del 17º Ejército alemán, del general Karl Heinrich von Stiebnagel,
que contaba en sus filas con el cuerpo motorizado húngaro y la fuerza expedicionaria eslovaca. Fue cuando, el 2 de julio, la pinza sur del grupo de ejércitos de Rundstedt atacó, con el 11º ejército alemán del general Eugen Ritter von Schober y 2 ejércitos rumanos empujando hacia atrás el frente sur y capturando toda la Moldavia soviética. Mientras ese movimiento ocurría, el primer grupo Panzer rompió en dirección a Kiev, pero repentinamente se volvió hacia el sur, provocando el pánico en la retaguardia soviética, que de repente se vio amenazada de cerco, avanzando por el noroeste. El 6º ejército alemán del mariscal de campo Walter von Reichenau mantuvo la presión sobre los 3 ejércitos soviéticos, hasta que la 16ª División Panzer logró cerrar el cerco alrededor de ellos en la ciudad de Uman. El 2 de agosto lo consiguió, resultando en la captura de 100.000 soldados enemigos en los días siguientes. Después de semejante desastre, los soviéticos evacuaron el oeste de Ucrania. Después montaron nuevas posiciones defensivas a lo largo del río Dnieper, pero dejaron atrás una fuerza de resistencia defendiendo el puerto de Odessa, cuyo asedio sería mantenido por los rumanos. El grupo de Ejército Sur, entonces, ocupó posiciones a lo largo del Dnieper, preparándose para cruzarlo, y, en ese momento, recibió el refuerzo del cuerpo expedicionario italiano, enviado al frente oriental por Mussolini como compensación por el envío del Afrika Korps al norte de África. La nueva unidad, compuesta por 3 divisiones de infantería, siendo una de ellas motorizada, fue puesta bajo el mando del general Giovanni Messi y anexada al 11º, el primer ejército que operaba en el extremo sur del frente de batalla. Mientras tanto, los alemanes tenían al noroeste la capital, Kiev, aún en manos soviéticas, con las últimas grandes formaciones enemigas en la región al norte de la ciudad. En ese momento, las fuerzas de Rundstedt estaban dispersas a lo largo de un vasto frente, careciendo de la concentración de poder necesaria para tomar Kiev de un solo golpe. En el primer día de combates, el grupo de ejércitos centro del mariscal de Krakow, Fedor von Bock, con 1.000.000 de hombres, cruzó el río Bug y entró armado en territorio soviético. El tercer grupo Panzer de Hermann Roth avanzó desde el sur de Prusia Oriental y el segundo grupo Panzer de Heinz Guderian, al este de Varsovia, superó la fortaleza de Brest. En el primer día de combate, Roth llevó sus tanques en dirección a la capital lituana, Vilna, mientras que Guderian avanzó directamente contra Minsk. El general Dmitry Pavlov, comandante del Frente Occidental Soviético, ordenó un contraataque para destruir al tercer grupo Panzer rumbo a Grodno. Pero sus blindados llegaron tarde porque Roth ya había pasado por el lugar, llegando a Vilna al final de la tarde del 23 de junio. Otto Karius, cargador de un Panzer 38T del 39º Cuerpo Panzer, relató la rápida marcha de los tanques de Roth en esos días. Nuestras órdenes eran avanzar y avanzar una y otra vez, día y noche, sin parar. Se les exigió lo imposible a los conductores. En poco tiempo, hasta yo me sentaba en el asiento del conductor para aliviar a nuestro camarada exhausto por unas horas. Si tan solo no hubiera ese polvo insoportable. Nos cubríamos la nariz y la boca con trapos para poder respirar en esas nubes de polvo que flotaban sobre los caminos. Desde hace mucho tiempo ya habíamos dejado abiertas las compuertas blindadas de las escotillas para que, al menos, pudiéramos ver algo. Como si fuera harina, el polvo fino se metía en todo. Nuestra ropa empapada de sudor se pegaba a nuestros cuerpos y una gruesa capa de polvo nos cubría de la cabeza a los pies. Si tuviéramos algo para beber, eso podría ser soportable, pero no era el caso. Beber estaba prohibido por órdenes porque los pozos podrían estar envenenados. Salíamos de los tanques en las paradas buscando un charco. Apartábamos la capa de musgo con las manos y sumergíamos la cara. Eso fue lo que nos mantuvo avanzando. Los Panzers de Roth y Guderian se encontraron al este de Minsk el 27 de junio, y al día siguiente las divisiones de infantería alemanas rodearon numerosas formaciones soviéticas en 2 enormes bolsas, en Bialystok y al oeste de Minsk, provocando la pérdida de 400.000 hombres muertos o heridos. Por este desastre, Stalin destituyó a Pavlov, quien fue juzgado y ejecutado por el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos el 22 de julio, junto con otros oficiales de su Estado Mayor. El 29 de junio, el alto mando alemán ordenó a Bock que detuviera sus grupos Panzer para permitir que la infantería los alcanzara. Pero furioso con la decisión, Guderian decidió continuar avanzando hacia Smolensk por su cuenta. Contando con el apoyo tácito de Bock,
quien reportó el movimiento del segundo grupo Panzer como un reconocimiento en fuerza. El 1 de julio, Bock dio órdenes para que el avance de los tanques se reiniciara en la mañana del día 3, pero fue reprendido por el mariscal Walter von Brauchitsch, comandante del ejército, quien ordenó que esperara la llegada de la infantería. Bock no se dio por vencido y mantuvo su orden anterior, incluso de manera informal, autorizando a Roth y Guderian a comenzar el avance aún el día 2. Una tormenta de verano disminuyó la velocidad del avance de los Panzers y, el día 6, los soviéticos lanzaron un contraataque sobre el tercer grupo Panzer. Esto derivó en una lucha feroz de 5 días, en las cuales Roth, con la valiosa ayuda de los Stukas, logró destruir casi la mitad de la fuerza de 2.000 blindados enemigos. Guderian cruzó el río Dnieper y avanzó contra Smolensk por el sur, mientras que Roth, después de librarse del contraataque, se acercó por el norte, encerrando en un bolsón en la ciudad a más de 350.000 soldados soviéticos, incluyendo al teniente Yakov Zhugashvili, el hijo mayor de Stalin. Yakov servía en el regimiento de artillería de la 14ª División de Tanques. Y, habiendo ordenado que los soldados soviéticos no debían rendirse, Stalin se enfureció con el hecho. Aun con este éxito, a través de brechas en el cerco de Smolensk, cerca de 50.000 soldados soviéticos lograron escabullirse hacia afuera, antes de que el bloqueo finalmente se consolidara el 7 de agosto. Después de un mes de combate, Hitler y su alto mando se dieron cuenta de que el Ejército Rojo era mucho más numeroso de lo que estimaba, y que las grandes batallas de cerco habían permitido la fuga de muchos enemigos para continuar la lucha. Los grandes avances también trajeron inmensos problemas logísticos, pues la dificultad alemana, con la disponibilidad de transporte motorizado en grandes cantidades, los hizo depender fuertemente del transporte a caballo, causando retrasos en el suministro de provisiones al frente. Además, los dos grupos Panzer de Bock habían hecho que el grupo de Ejército Centro avanzara mucho más que el norte y el sur, causando una temeraria exposición de sus flancos a un posible contraataque soviético. De esta manera, el 12 de agosto, Adolf Hitler tomó la decisión de desviar los grupos Panzer de Bock para ayudar a Leib y Rundstedt, consolidando así los flancos del avance central. Roth iría al norte para ayudar en la toma de Leningrado, y Guderian iría al sur para ayudar en el cerco de las fuerzas enemigas al norte de Kiev. Varios generales alemanes se opusieron a la idea, destacando a Franz Haller, el jefe del Estado Mayor del Ejército, que el día 18 presentó un estudio estratégico detallado, señalando las razones para priorizar la toma de Moscú, destacando que la ciudad era el mayor cruce logístico de la Unión Soviética y su principal centro industrial de armamento, y que su captura resonaría como un duro golpe psicológico para el enemigo. Hitler desaprobó el estudio, argumentando que su Directiva 21 ya priorizaba la toma de Ucrania sobre Moscú, diciendo que autorizaría el reinicio de la ofensiva contra la capital. Tras cumplir sus tareas, los grupos Panzer al norte y sur enviaría al cuarto grupo Panzer como refuerzo a la ofensiva de Bock contra la ciudad. El 23 de agosto, Guderian fue con Hitler en un último intento de revertir la decisión, pero el Führer fue inflexible, argumentando que el valor de capturar Ucrania era superior al de Moscú, pues ya preveía una campaña más larga de lo que se había estimado inicialmente, y en ese momento quitarle al enemigo su principal fuente de alimento sería esencial para asegurar la victoria final. De esta manera, Heinz Guderian tomó una aeronave y regresó a su grupo Panzer, ordenando un giro hacia el sur, dejando Moscú en su flanco izquierdo. Contemplando el horizonte que guardaba los últimos 400 kilómetros hasta la capital enemiga, mientras avanzaba con sus tanques hacia las llanuras de Ucrania, cuando se informó al primer ministro británico, Winston Churchill, sobre el inicio de las hostilidades entre Alemania y la Unión Soviética en su despacho en Londres. Él ordenó de inmediato la preparación de un discurso para todo el Imperio Británico, donde saludaría a sus nuevos aliados soviéticos en la lucha contra el Tercer Reich. Despidiendo a sus asesores para iniciar el trabajo, Churchill se quedó solo con su secretario personal, Sir John Colville, quien reservadamente le preguntó al primer ministro cómo esas órdenes se equilibraban con su notoria y histórica retórica anticomunista. Churchill le respondió: John, si Hitler invadiera el infierno, al menos haría una mención favorable al demonio en el Parlamento. En los días siguientes hubo un intenso intercambio diplomático entre ambos países,
cuyas relaciones se caracterizaban por el desdén desde el inicio de la guerra. La emergencia de los nuevos acontecimientos cambió completamente ese escenario, y en la mañana del 12 de julio, el embajador británico en Moscú, Sir Stafford Cripps, fue al Kremlin para encontrarse con Stalin, y ahí firmó el acuerdo británico-soviético, en el cual ambas potencias se comprometían a coordinar esfuerzos en la lucha contra la Alemania nazi. A partir de ese acuerdo, Gran Bretaña inició un sistema de convoyes para suministrar material de guerra a la Unión Soviética, utilizando el puerto ártico de Arcángel, ya que Murmansk se encontraba bajo amenaza de conquista por parte del ejército alemán. El primero de estos convoyes zarpó de Islandia el 21 de agosto, llegando a Arcángel 10 días después, entregando el primero de numerosos cargamentos de creciente importancia para el Ejército Rojo. Simultáneamente, británicos y soviéticos invadieron Persia el 25 de agosto, derrocando al Shah Reza Pahlavi y abriendo una segunda ruta de suministros por Asia Central. Los suministros para el Ejército Rojo experimentarían un drástico aumento a partir del 1 de octubre, cuando el presidente Franklin Roosevelt aprobó la entrada de la Unión Soviética al programa de préstamo y arriendo. El inicio de esta relación entre los todavía oficialmente neutrales Estados Unidos y la Unión Soviética no tardó en afectar directamente el desarrollo de las operaciones de guerra del eje contra Moscú. El 30 de octubre, el ejército finlandés había reiniciado su ofensiva contra Kantalahti para cortar el ferrocarril de Murmansk y aislar el puerto ártico. Pero Washington ejerció una fuerte presión diplomática sobre Finlandia para que no interfiriera con su programa de suministro, y el alto mando finlandés se vio obligado a ordenar el fin de todas sus ofensivas el 17 de noviembre. A partir de ese momento pasaron a modo defensivo. Sin la participación ofensiva de Finlandia en la guerra, el reducido contingente alemán en el frente ártico perdió la capacidad de avanzar, y todo el sector quedó paralizado con operaciones que continuaron solo en la frontera sur del país. En esa región, a principios de agosto, el grupo de ejércitos norte había sido bloqueado por una línea defensiva erigida rápidamente a lo largo del río Luga, y el 8 de agosto la ofensiva alemana se reanudó con el 41º Cuerpo Panzer avanzando sobre King Sap, un cruce que controlaba la carretera hacia Leningrado. Al mismo tiempo, el 16º ejército del general Ernst Busch avanzó sobre Novgorod, al norte del lago Ilman, iniciando un movimiento de pinza para cortar al grueso de las tropas soviéticas. Defendiendo la línea en Luga, con la valiosa ayuda de los Stukas del Sturmkampfgeschwader II, comandados por Wolfram von Richthofen, Busch logró apoderarse de Novgorod el 16 de agosto, después de una dura batalla por la ciudad, y el día 20 la 21ª División de Infantería conquistó Chudovo, cortando ahí el ferrocarril que conectaba Leningrado con Moscú. En la pinza norte del avance, King Sap fue tomada el 17 de agosto, abriendo una gran brecha en la línea defensiva soviética, lo que permitió el avance en dirección a Krasnogvardeysk, lo que puso a todas las fuerzas en Luga bajo amenaza directa de cerco. De esta manera, el frente soviético fue desmantelado y se ordenó una retirada desesperada. Pero el día 22 el cerco se cerró y 20.000 soldados soviéticos fueron capturados en el bolsón de Luga. Mientras tanto, los soviéticos intentaron contraatacar en Staraya Rusa, al sur del lago Ilmen, el 12 de agosto. Pero el mariscal Leib reforzó el sector con la 3ª División SS Totenkopf del SS Gruppenführer Theodor Eicke, que junto con otras unidades logró contener el ataque el día 25. En el norte de Estonia, después de un asedio de semanas, la capital, Tallinn, fue finalmente capturada por los alemanes el 28 de agosto, forzando a la Marina soviética a evacuar la ciudad y retirarse a Kronstadt, su último puerto restante en el Báltico. Con su retaguardia finalmente asegurada, el mariscal Leib ahora podía concentrarse en avanzar directamente contra Leningrado. Y para esta ofensiva recibió el refuerzo del 3er Grupo Panzer de Hermann Joth, que había sido desviado allí desde el Grupo de Ejército Centro. El 1 de septiembre, el 39 Cuerpo Panzer del general Rudolf Schmidt capturó el último ferrocarril que unía Leningrado con el resto del país. Y el día 8 de ese mes llegó a Shlisselburg, en la orilla sur del lago Ladoga, cortando definitivamente todos los accesos terrestres a la ciudad. Al oeste de ahí, el día 7, el 41º Cuerpo Panzer llegó a la costa del Báltico
y aisló una zona costera de 65 kilómetros de longitud que se conoció como la cabeza de puente de Oranienbaum, en la cual el Ejército Rojo resistió valientemente todos los intentos de eliminación, convirtiéndola en una verdadera fortaleza. El 14 de septiembre, Stalin destituyó al anticuado mariscal Kliment Voroshilov, comandante de las defensas de Leningrado, y lo reemplazó por el general Georgi Yukov, quien rápidamente comenzó a reorganizar sus fuerzas para resistir el avance enemigo en la ciudad. Ese mismo día, Adolf Hitler decidió cambiar sus planes para Leningrado, previendo una costosa batalla urbana por la metrópoli. Decidió que el ejército debía aislar completamente la ciudad y forzarla a rendirse por hambre. Los alemanes continuaron apretando el perímetro defensivo de la ciudad hasta el 21 de septiembre, cuando la ofensiva fue finalmente detenida. Se realizaron vastos ataques aéreos contra la ciudad y la base naval de Kronstadt, resultando en graves daños. Destacando el hundimiento del acorazado Maja por el teniente Hans Ulrich Hudel, el 23 de septiembre, en el sector de operaciones del Grupo de Ejército Sur. El segundo grupo Panzer de Heinz Guderian entró en Ucrania el 25 de agosto y sin gran oposición en su camino, siguió en línea recta hacia Romny, a 200 kilómetros al este de Kiev, poniendo a todo el inmenso contingente del frente suroeste del mariscal Semyon Budyonny en alerta por una maniobra de cerco. A pesar de haber sido advertido del peligro, Stalin prohibió la evacuación del sector, porque eso significaría entregar Kiev en bandeja a los alemanes. Stalin esperaba lanzar su propio contraataque para aislar a Guderian por la retaguardia. El desastre ocurrió el 12 de septiembre, cuando el grupo Panzer de Kleist cruzó el Dnieper en Kremenchuk y avanzó al norte para encontrarse con Guderian. Los grupos Panzer se encontraron en Lofitsia el 16 de septiembre, cerrando lo que sería el mayor cerco de la historia militar mundial. Al día siguiente, Moscú emitió la orden de evacuación de Kiev, pero ya era demasiado tarde, y dentro del bolsón quedaron rodeados 665,000 hombres. Stalin ordenó que Guderian fuera evacuado del cerco, y sin liderazgo ni reservas móviles, las tropas sitiadas no tenían ninguna posibilidad realista de escapar. En los días siguientes, la infantería del sexto y 17º ejércitos alemanes llegó y comenzó a presionar el bolsón, aunque encontraron una resistencia determinada por parte de los infantes soviéticos. Reichenau ordenó un pesado bombardeo de artillería sobre Kiev para diezmar la resistencia en la ciudad, demoliendo gran parte de los edificios en el proceso. La ciudad se rindió el 19 de septiembre, pero la resistencia dentro del bolsón continuó por una semana más. El 26 de septiembre, las tropas cercadas se rindieron, habiendo sufrido el Ejército Rojo 700,000 bajas en esa batalla. Una catástrofe de tal magnitud eliminó a la inmensa mayoría de las fuerzas soviéticas que defendían Ucrania. En los días siguientes, el grupo de Ejército Sur cruzó el Dnieper en varios puntos y comenzar la conquista de la rica cuenca del río Donetsk, uno de los mayores centros industriales soviéticos. Tras eliminar el bolsón de Kiev, los grupos Panzer de Kleist y Guderian se redesignaron como ejércitos Panzer. El 6 de octubre, Guderian regresó al norte y Kleist avanzó con sus tanques hacia el sureste para alcanzar la costa del mar de Azov. El comandante del 11º ejército, general Eugen Ritter von Schubert, murió en un accidente aéreo el 12 de septiembre, siendo reemplazado en el cargo por el general Erich von Manstein, que poco tiempo después de llegar recibió la tarea de conquistar la península de Crimea. Sin embargo, antes de eso, en coordinación con Kleist, Manstein participó en la eliminación de 2 ejércitos soviéticos que defendían el sector de Melitopol, rodeándolos el día 10, cerrando un nuevo cerco que resultó en más de 100,000 prisioneros. A partir de ahí, Kleist siguió la costa con el objetivo de capturar Rostov, ciudad que era considerada la puerta al Cáucaso. Al mismo tiempo, Manstein se preparó para enfrentar las defensas soviéticas del istmo de Perekop, de apenas 8 kilómetros de ancho, que daba acceso a Crimea. El mando soviético, al percibir que Crimea estaba aislada, evacuó el puerto de Odessa en la noche del 14 de octubre, llevando su guarnición al puerto de Sebastopol, la base naval soviética más grande en el Mar Negro. Ante el desafío de Perekop, el 18 de octubre, Manstein lanzó un ataque frontal, con 2 divisiones de infantería apoyadas por una masiva concentración de artillería, que en 5 días de intensos combates logró romper las defensas soviéticas de 15 kilómetros de profundidad
y forzar su entrada en Crimea, ocupando después toda la península y capturando a más de 100.000 prisioneros. Solamente el puerto de Sebastopol continuó resistiendo, rechazando todos los intentos alemanes de invasión. El 20 de octubre, el tercer regimiento Bersagliere del Cuerpo Expedicionario Italiano capturó el importante centro industrial de Stalino y, 4 días después, tras un duro combate urbano, los alemanes se apoderaron de Kharkov, habiendo ocupado una vasta área y enfrentado una resistencia enemiga continua. El grupo de Ejército Sur se encontraba al límite, pero se le ordenó continuar el avance a través del río Mosa para alcanzar el Cáucaso, a pesar de las continuas protestas de Kleist, quien advertía sobre el agotamiento de sus tropas. Bueno, cuando las temperaturas empezaban a bajar bruscamente, a finales de septiembre, el mariscal Bock, comandante del Grupo de Ejército Centro, celebraba el regreso de sus 2 grupos Panzer, recibiendo también el refuerzo del 4º Grupo Panzer, que originalmente pertenecía al mariscal Leib. Ahora, contando con casi 2 millones de hombres bajo su mando, Bock planeó un ataque a Moscú en forma de un doble envolvimiento, con el 3er Grupo Panzer de Roth atacando por el norte, el 4º Grupo Panzer de Jebner atacando por el centro y el 2º Ejército Panzer de Guderian atacando por el sur. El esperado ataque contra Moscú, con nombre clave Operación Tifón, fue finalmente iniciado el 30 de septiembre, con Guderian haciendo un giro repentino hacia el noreste y tomando Briansk y Oriol el 6 de octubre, rodeando a 3 ejércitos soviéticos en el bolsón de Briansk. Al día siguiente, las avanzadas blindadas de Roth y Hebner se encontraron al este de Vyazma, esta vez rodeando nada menos que 5 ejércitos soviéticos al oeste de la ciudad. Y en ambos cercos fueron capturados un total de 675.000 hombres, reduciendo repentinamente a la mitad la fuerza del Ejército Rojo que defendía la capital. Fue entonces cuando en Berlín Otto Dietrich, secretario de prensa del gobierno, convocó a corresponsales extranjeros para anunciar que después de semejante derrota, la caída de Moscú y el colapso de la resistencia soviética eran inminentes. La moral del pueblo alemán se elevó y comenzaron a circular rumores de que los soldados estarían de regreso antes de Navidad. Sin embargo, el 7 de octubre, un nuevo enemigo mostró su rostro a los alemanes: la Rasputitsa. La primera nieve cayó y rápidamente se derritió en el suelo, transformando los caminos sin pavimentar de la Unión Soviética en verdaderos mares de lodo, atascando vehículos y animales y perjudicando seriamente las operaciones militares. Zhukov fue llamado desde Leningrado y puesto al mando de las defensas de Moscú, y el día 12 ordenó la concentración de todas las fuerzas disponibles en la línea Mojaisk, una red de fortificaciones construida rápidamente en las semanas anteriores. Después de los desastres en Briansk y Vyazma, Zhukov tuvo que reconstruir desde cero el frente occidental. Y apenas 90.000 soldados ocupaban la línea cuando la Wehrmacht atacó al día siguiente, en 24 horas, capturando Kalinin al norte de Moscú y Kaluga al sur de la ciudad. Tales ataques hicieron sonar una alarma de cerco en el Kremlin, y el 15 de octubre Stalin ordenó la evacuación del Partido Comunista, delegaciones diplomáticas e instituciones culturales hacia Kuibyshev, ubicada a 1.000 kilómetros al este de Moscú. La evacuación provocó pánico entre los moscovitas, que llenaron los trenes y congestionaron la red vial de la ciudad. Con los bancos cerrados, muchos trabajadores se quedaron sin sus salarios y los casos de saqueo se multiplicaron por toda la capital. El día 19 se declaró la ley marcial en Moscú y el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos salió a las calles, ejecutando en el acto a cualquiera que fuera sorprendido violando el orden público. Solo después de esa represión y de que Stalin declarara públicamente que permanecería en Moscú, los ánimos de la población se calmaron, mientras la ciudad misma era transformada en una fortaleza. 250.000 mujeres y adolescentes fueron empleados en la construcción de trincheras y fosas antitanque alrededor de Moscú, moviendo 3 millones de metros cúbicos de tierra sin ninguna ayuda mecánica. El parque industrial de la capital fue completamente convertido para la industria de guerra. Ese mes, la ciudad sufrió una serie de ataques aéreos de la Luftwaffe que, a pesar de su intensidad, causaron pocos daños debido a la enorme cantidad de armas antiaéreas dispuestas allí, así como la rápida reacción de las brigadas de bomberos. Con su situación logística en estado crítico, Bock se la jugó todo o nada contra Moscú, atacando toda la línea defensiva enemiga.
Tras intensos y costosos combates, Mosháizk cayó el 18 de octubre, Naro-Fominsk el día 21 y Volokolamsk el día 27, obligando a Zhúkov a retirar sus fuerzas a la orilla oriental del río Nara. Guderian avanzó con relativa facilidad hacia Tula, pero al llegar a las afueras de la ciudad, el 26 de octubre, su avance fue bloqueado por un contraataque de 3 ejércitos soviéticos. Con un invierno riguroso asomándose en el horizonte y sus avanzadas sumidas en el lodo de la Rasputitsa, el alto mando alemán ordenó una parada general en sus operaciones ofensivas el 31 de octubre para intentar aliviar sus problemas de suministro, mientras esperaban que el suelo se endureciera por el congelamiento. Ese mismo día, para elevar la moral de la población de la ciudad y de toda la Unión Soviética, Stalin ordenó la realización del tradicional desfile en conmemoración al aniversario de la Revolución Bolchevique, el 7 de noviembre en la Plaza Roja. A pesar de que la ciudad estaba bajo constante ataque enemigo, como no había unidades militares estacionadas dentro de Moscú, se tuvieron que crear nuevas para participar en el evento. Y los militares solo tuvieron unos pocos días para ensayar la orden unida, incluso sin ser informados del verdadero propósito de los ejercicios. El desfile debía ser comandado inicialmente por el general Zhúkov, pero él no pudo dejar su puesto de mando en la defensa de la capital. Y entonces el mariscal Budiani recibió la tarea, eligiendo él mismo varias de las canciones que serían interpretadas por la orquesta de 200 músicos de la división Dzerzhinsky, del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, bajo la batuta del maestro Vasily Agapkin. No se pudo obtener un pronóstico del tiempo completo para mañana, día 7, porque las estaciones meteorológicas al oeste de Moscú estaban en manos enemigas. Un grupo de meteorólogos pronosticó nieve y nubes bajas para la fecha, lo que indicaba que la Luftwaffe no podría atacar la ciudad. Aún así, como precaución, la Fuerza Aérea Soviética bombardeó los aeródromos alemanes el día 5. Además de la infantería, participarían en el desfile 160 tanques, entre ellos un batallón de KB-1 salido directamente de la fábrica, cuya presencia fue exigida por Stalin, quien también ordenó que las estrellas rojas de las torres del Kremlin, que estaban apagadas desde el inicio de la invasión, fueran encendidas especialmente para el desfile. A las 5 de la mañana del 7 de noviembre, bajo una temperatura helada, las tropas e invitados, incluyendo a varios corresponsales de la prensa extranjera, fueron llevados a la Plaza Roja. Y a las 8 en punto, la voz de Stalin resonó por los altavoces. Camaradas, hombres del ejército y la marina, comandantes y comisarios, guerrilleros y guerrilleras, el mundo entero los observa como la fuerza capaz de destruir a las hordas invasoras alemanas. Los pueblos esclavizados de Europa los ven como sus libertadores. Una gran misión libertadora ha recaído sobre ustedes. Sean dignos de esa misión. Muerte a los invasores alemanes. Larga vida a la gloriosa patria madre. Su libertad e independencia. Bajo la bandera de Lenin, adelante hacia la victoria. Después, 28,000 soldados marcharon frente a Stalin, apostado en el mausoleo de Lenin, junto al muro rojo del Kremlin. Todo el mundo siguió el evento en vivo por la radio, entendiendo que en ese momento la Unión Soviética demostraba su determinación ante un enemigo que había arrasado su territorio de manera abrumadora y que ahora amenazaba con tomar su propia capital. Un enfrentamiento definitivo ocurriría en las semanas siguientes y, con la tensión al máximo, una vez más, el mundo entero contendría la respiración. En una soleada tarde de verano en las calles de Tokio, el 25 de agosto de 1941, dos hombres caminaban por diferentes calles, mezclándose con naturalidad entre la población local, ambos dirigiéndose a la misma dirección. Uno de esos hombres era el prestigioso periodista Hotsumi Ozaki, un asesor cercano del primer ministro japonés Fuminaro Konoe y uno de sus más queridos confidentes. El otro era un extranjero, un corresponsal de la prensa alemana llamado Richard Sorge, notorio afiliado al partido nazi y figura frecuentemente presente en las recepciones de la embajada alemana. En sus 8 años de residencia en Japón, Sorge se había convertido en un confidente de los agregados militares y diplomáticos alemanes en Tokio, en especial del embajador, el general Eugen Ott, que constantemente compartía con él información contenida en comunicaciones secretas con Berlín. Un experto en obtener secretos de otras personas,
Sorge guardaba consigo un peligroso secreto que hacía de su vida una constante carrera contra el desastre. Él era un agente de inteligencia soviética. Esa tarde, Sorge se reunió discretamente con Ozaki y éste le contó el resultado de su reunión más reciente con el primer ministro. Consciente del peso de la información que ahora tenía en sus manos, Sorge regresó a casa y preparó una comunicación para Moscú, donde escribió: Ozaki logró averiguar con el primer ministro Konoe que el alto mando japonés discutió recientemente si debían o no ir a la guerra contra la Unión Soviética. Decidieron que no atacarán este año. Repito, Japón no atacará a la Unión Soviética este año. La información llegó al Kremlin justo cuando el grupo de ejército central de la Wehrmacht había detenido su avance hacia la capital, desviando sus grupos Panzer para eliminar la amenaza en sus flancos. Y el 14 de septiembre, Sorge complementó su mensaje anterior, informando que Japón solo consideraría atacar a la Unión Soviética si Moscú caía. Con estos informes en mano, Joseph Stalin finalmente decidió que podía traer desde el lejano oriente soviético el contingente que mantenía allí para enfrentar de manera urgente una invasión japonesa. Consistía en 18 divisiones de infantería, 1.700 tanques y 1.500 aeronaves, reforzando así la fuerza de reserva de Chukov para contrarrestar la inminente ofensiva alemana contra Moscú. Mientras las reservas soviéticas crecían en su retaguardia, la situación alemana iba en la dirección contraria. Su poderoso avance hacia el este había alargado de forma insostenible sus líneas de suministro, y ahora su limitado número de camiones intentaba desplegarse incansablemente para llevar al frente hombres y material tan urgentemente necesarios, pero logrando entregar solo una fracción de la cantidad requerida. Para empeorar la situación, los ferrocarriles soviéticos usaban un ancho de vía diferente, más ancho que el estándar europeo, forzando a los alemanes a readaptar cada metro de vía férrea para su uso, lo que limitó peligrosamente el uso de trenes en el frente oriental en 1941. Esa situación calamitosa transformó el último trimestre del año en una carrera desesperada del ejército alemán para asestar un golpe fatal a los soviéticos, extendiendo sus ofensivas mucho más allá del punto en que podían mantenerlas de forma segura. Después de cercar Leningrado en septiembre, el mariscal Leib volvió su atención al establecimiento de un cerco aún mayor, tomando toda la orilla sur del lago Ladoga y haciendo la conexión con los finlandeses que habían tomado Karelia Oriental para alejar de una vez al Ejército Rojo de las cercanías de la ciudad. El 19 de octubre, el 39º Cuerpo Panzer inició su ofensiva, cruzando el río Volkhov y avanzando sobre el importante cruce de carreteras de Tikhvin, que también era una rica productora de bauxita, conquistando la ciudad el 8 de noviembre. Sin embargo, los avances al norte de ese punto fueron bloqueados por la resistencia soviética y la falta de reservas. Y el 9 de diciembre, un contraataque del Ejército Rojo retomó Tikhvin y luego expulsó a las vanguardias alemanas de regreso a la línea del río Volkhov, lo que permitió el suministro de Leningrado durante todo ese invierno por una ruta construida sobre el hielo del lago Ladoga que se conoció como la Carretera de la Vida, en el sur de la línea del frente. El grupo de ejércitos del mariscal Rundstedt avanzaba lentamente a lo largo de la costa del mar de Azov, con el ya agotado primer ejército Panzer liderando el avance contra Rostov, la ciudad que controlaba el acceso a los campos petroleros del Cáucaso. El 17 de octubre, los Panzers cruzaron el río Mills y la primera división Leibstandarte SS, comandada por Sepp Dietrich, conquistó Taganrog en su orilla oriental. Los rusos lograron escapar de ser capturados y se retiraron hacia el este, siendo perseguidos por los tanques de Kleist, que en este punto quedaron atascados en el lodo de la Rasputitsa, lo que retrasó severamente su avance. Un mes después, los rusos severamente en noviembre. Las vanguardias alemanas llegaron a Rostov y, después de un duro combate urbano de 4 días, conquistaron la ciudad. El día 21, con la Leibstandarte, capturaron allí a 10.000 prisioneros. Al notar la débil posición alemana, menos de una semana después, el 27 de noviembre, el 37º Ejército Soviético de Antón Lopatín contraatacó por el norte el flanco izquierdo desprotegido de Kleist, buscando llegar a la costa y cercar al primer ejército Panzer. Al percatarse de la desesperada situación en la que se encontraba su vanguardia,
Rundstedt autorizó a Kleist a abandonar Rostov, lo que enfureció a Hitler por su decisión. El Führer ordenó un contraataque inmediato, pero cuando Rundstedt se negó, Hitler lo destituyó del mando del Grupo de Ejército Sur, sustituyéndolo por Walter von Reichenau. Pero al analizar la situación, Reichenau se dio cuenta de que Rundstedt tenía razón y logró persuadir a Hitler de autorizar una retirada hacia la línea del río Mosa, donde todo el sector sur se estabilizó ante la llegada del invierno. En el sector central del frente, en la primera quincena de noviembre, con sus tanques paralizados por el lodo, el mariscal Bock contempló el horizonte oriental con un creciente sentimiento de mal augurio. Sus líneas de suministro disminuían la cantidad de material disponible y el cansancio se sentía notablemente en sus tropas. Bock sabía, sin embargo, que los soviéticos habían estado recibiendo grandes reservas y que sus posiciones defensivas ahora probablemente eran mucho más sólidas de lo que jamás habían sido. Pero él no imaginaba que ellos tendrían la fuerza para montar una resistencia definitiva capaz de detener la ofensiva alemana en sus talones. A principios de noviembre, las líneas defensivas de Zhukov ya habían sido bastante fortificadas, contando ahora con 3 capas concéntricas que protegían Moscú. Y sus ejércitos empezaron a mantener por primera vez una fuerza de reserva en la retaguardia, con infantería, artillería e ingenieros listos para bloquear cualquier penetración hecha por los blindados alemanes. Pero todas esas ventajas eran secundarias en relación con la más importante de todas. Los oficiales soviéticos ahora eran experimentados, conocían las tácticas empleadas por la Wehrmacht y sabían cómo reaccionar ante ellas. Este factor haría toda la diferencia en los días siguientes. En la segunda semana de noviembre, Bock sintió que el suelo comenzaba a endurecerse y el mar de lodo se transformaba en una pradera congelada. Entonces decidió que era momento de actuar. Contando con 51 divisiones para el ataque, su plan consistía en rodear Moscú en un cerco usando en la pinza norte al tercer y cuarto grupos Panzer y, por el sur, al segundo, manteniendo a las tropas soviéticas atrapadas en el centro de la posición con un ataque frontal del cuarto ejército del general Günther von Kluck. Las 2 pinzas blindadas debían encontrarse en Noginsk, al este de la ciudad, cerrando el cerco alrededor de la capital. El 15 de noviembre, los Panzers iniciaron su ofensiva contra Moscú. Partiendo de sus bases en los alrededores de Kalinin, el tercer grupo Panzer, ahora comandado por el general Georg Hans Reinhardt, avanzó a lo largo de la carretera para capturar Klin, el siguiente cruce en el camino hacia la capital. Rodeando el embalse del Volga por el oeste, Reinhardt repentinamente giró hacia el sureste, en dirección a Moscú, usando el canal como cobertura para su flanco izquierdo, acercándose a Klin y superando las defensas alrededor de la ciudad el día 20. A la vanguardia avanzaba la legendaria 7ª División Panzer, comandada por el general Hans Freiherr von Felsen, y dentro de ella estaba el 6º Regimiento de Infantería Motorizada, que era comandado por un pequeño teniente coronel llamado Hasso von Manteuffel. Durante su avance, Manteuffel previó que a esa distancia de Moscú, los soviéticos intentarían todo para detenerlo, y alertó a sus soldados sobre un curioso rumor que había escuchado, de que perros estaban siendo usados por el enemigo para llevar explosivos y destruir tanques alemanes. A pesar de la incredulidad inicial de los hombres, no pasó mucho tiempo antes de que los perros comenzaran a aparecer, viniendo de las posiciones soviéticas, siendo abatidos al primer aviso. El operador de radio del blindado de Manteuffel contó 42 perros muertos que llevaban minas atadas al cuerpo en el camino del regimiento. Después de pasar Klin, Manteuffel decidió no esperar y siguió inmediatamente hacia el este para cruzar el canal de Moscú, el último obstáculo natural en el camino hacia Noginsk. Su objetivo final era cerrar el cerco. Decidió intentar el cruce en Akroma, capturando el puente en la localidad y estableciendo el control de la otra orilla para permitir el paso de los tanques. Para eso, Manteuffel ordenó que sus vehículos se escondieran en los bosques al oeste de la ciudad, y a las 2 de la mañana del 21 de noviembre envió un destacamento blindado al frente para capturar el puente, que sorprendentemente fue tomado sin lucha. Sin embargo, al percatarse del movimiento enemigo, los soviéticos alrededor comenzaron a reaccionar y Manteuffel tuvo que reforzar su frágil cabeza de puente en la margen oriental, así como asegurar el control de Akroma. A las 7 de la mañana, aún bajo fuego soviético,
cruzó el puente sobre el canal y se sorprendió al hallar intacta una planta hidroeléctrica que daba energía a Moscú en la margen oriental. Walter Lenfers, uno de los sargentos que acompañaban a Manteuffel, recordó: «Yo estaba participando en el ataque contra el canal Volga-Moscú cerca de Yagroma, al ver a nuestro pequeñín entrar a la estación y apagar la luz de los moscovitas. Él siempre era el primero en el ataque y el último en la defensa». Manteuffel enseguida comunicó al cuartel general la toma del puente sobre el canal y pidió inmediatamente ayuda para reforzar su cabeza de puente. Pero la respuesta que recibió lo dejó impactado. No había ninguna reserva, ni siquiera un solo soldado que pudiera ser enviado en su ayuda. Y del alto mando vino la orden de que Hasso von Manteuffel debía retirarse de la cabeza de puente y luego volar el puente. Con remordimiento obedeció las órdenes y vio en los escombros del puente la oportunidad perdida de rodear la capital enemiga. La retirada tuvo un efecto pésimo y profundo en la tropa. Antes se les había ordenado capturar Moscú y ahora recibían órdenes de retirarse. Unas semanas después, Manteuffel recibiría la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro por sus acciones en Yagroma. En la carretera, los alemanes siguieron avanzando al sur, tomando Salnach-Nagorsk el 24 de noviembre e Istra al día siguiente. Y el día 30, las vanguardias del cuarto grupo Panzer de Erich Hepner tomaron Krasnaya Poliana a solo 29 kilómetros de la Plaza Roja. Desde ahí, oficiales alemanes afirmaron haber logrado distinguir las cúpulas de las torres del Kremlin y otros grandes edificios de la ciudad a través de sus poderosos binoculares de campo. Mientras tanto, en la Pinza Sur, Guderian atacó el 18 de noviembre. Intentando inicialmente sobrepasar Tula y su decidido contingente de resistencia. El cansancio del segundo ejército Panzer, que había realizado las mayores maniobras de toda la operación Barbarroja desde su primer día, ya era evidente, y los tanques apenas lograron recorrer 10 kilómetros por día, conquistando finalmente Stalinagorsk el 22 de noviembre. 4 días después, las vanguardias de Guderian se acercaron a Kachira, un gran cruce de carreteras al sur de la capital. Pero el 27 de noviembre recibieron todo el impacto de un contraataque soviético que bloqueó completamente su avance, deteniendo ahí la pinza sur de la ofensiva alemana contra Moscú. Con el bloqueo de las pinzas y la posibilidad de rodear la ciudad cada vez más remota, el 1 de diciembre, Bock ordenó un ataque frontal por parte del cuarto ejército. Pero sin apoyo blindado, la fuerza alemana luchó inútilmente contra el reforzado frente soviético sin lograr avanzar más allá. El día 2, una patrulla alemana llegó a Chimki a solo 20 kilómetros del Kremlin, marcando el punto más cercano al que los alemanes llegarían a Moscú. El frío se había instalado de manera abrumadora en ese punto, con temperaturas que caían hasta 40 grados bajo cero, inmovilizando vehículos y hombres en sus posiciones. Aunque también afectados por las bajas temperaturas, los soviéticos tenían mayor experiencia en el combate invernal y operaban con una infraestructura mucho superior en ese momento. Del otro lado de la línea del frente, el general Zhukov había logrado acumular 1.100.000 hombres en sus reservas, presentando a Stalin su plan para una ofensiva que alejara el peligro de Moscú. Ansioso por aliviar esa situación, Stalin dio luz verde. El 5 de diciembre, el frente de Kalinin, dirigido por Iván Konev, atacó sorpresivamente las débiles posiciones alemanas al norte de la capital. Al día siguiente, los frentes oeste y suroeste también atacaron, logrando una completa sorpresa ante un alto mando alemán aturdido. La contraofensiva soviética era mucho mayor de lo que cualquiera esperaba. Y el día 8, Adolf Hitler emitió su directiva número 39, que ordenaba a la Wehrmacht pasar a la defensiva a lo largo de todo el frente. Las tropas alemanas en la línea del frente no lograron mantener sus posiciones iniciales y estaban retrocediendo individualmente ante los soviéticos, con las ciudades satélite de Moscú siendo retomadas por el Ejército Rojo en los días siguientes. El 14 de diciembre, Halder y Kluge actuaron sin órdenes de Adolf Hitler y ordenaron una retirada limitada de todo el frente de batalla hacia la orilla occidental del río Oka. Pero al enterarse de esto, un furioso Adolf Hitler canceló las órdenes de retirada y determinó que no se debía ceder ni un solo centímetro de terreno. Los soldados alemanes debían resistir a toda costa contra la ofensiva roja,
impidiendo la ruptura del frente. Enfrentando diversas protestas contra sus órdenes, Adolf Hitler reaccionó determinando una serie de destituciones, quitándole a Bock el mando del Grupo de Ejército Centro, y culminando el 19 de diciembre con la destitución del comandante en jefe del ejército alemán, el mariscal Walter von Brauchitsch, cuyo cargo Adolf Hitler enseguida asumió para sí mismo. Konev intentó varias veces envolver al tercer grupo Panzer en el cerco, pero los alemanes lograron retirar sus tropas a tiempo, aunque a un alto costo. Él hizo aún un último intento de cerco, rodeando Rzep, pero la determinada resistencia alemana en ese saliente resultó imbatible, consolidando el sector que permanecería aún por 2 años en manos de la Wehrmacht. Zhukov entonces concentró fuerzas en la región sur de la capital, logrando levantar el cerco de Tula el 16 de diciembre, habiendo también rodeado y destruido el flanco sur de Guderian, y avanzó para conquistar Kaluga el 28 de diciembre. Las bajísimas temperaturas paralizaron a la Luftwaffe en la segunda mitad de diciembre, pero la Fuerza Aérea Soviética, operando desde bases mucho mejores, logró mantenerse en el aire y brindar apoyo cercano a la ofensiva terrestre. Hitler ordenó un refuerzo aéreo inmediato para el frente de Moscú, con la esperanza de aún salvar la situación. 102 transportes Junkers, 52 fueron empleados en un esfuerzo frenético para llevar suministros urgentes a la línea del frente, logrando milagrosamente evitar su colapso total. Cuando el clima mejoró, el 4 de enero de 1942, los Messerschmitts despegaron y comenzaron a expulsar a las aeronaves soviéticas de la línea del frente, dificultando la continuidad del ataque enemigo. Con sus reservas al límite, Zhukov ordenó una paralización de su ofensiva el 7 de enero, aunque Stalin insistía en exigir su continuación. El ejército rojo estaba agotado entonces, pero había expulsado a los alemanes de los alrededores de Moscú, obligándolos a retroceder de 100 a 250 kilómetros lejos de su capital, alejando así el peligro inmediato de su captura. Eso había sido un esfuerzo hercúleo, logrado con mucho sacrificio, pero que les había demostrado a los alemanes que no habría ningún desenlace rápido o fácil para la guerra en el este. A partir de ese punto, las dos potencias intentarían recuperar el aliento, y la velocidad e intensidad de esa recuperación determinarían quién saldría victorioso. Mientras la Unión Soviética había trasladado su parque industrial a las zonas rurales más alejadas y veía una creciente corriente de suministros extranjeros entrando en sus fronteras, el Tercer Reich ahora se encontraba en una posición peligrosa, diametralmente diferente a la de un año antes. De señora absoluta de Europa, a principios de 1941, Alemania tenía ahora en el Imperio Británico a un enemigo envalentonado, un gigantesco conflicto sin resolución clara contra la Unión Soviética, y también se encontraba en guerra contra los Estados Unidos. La mayor invasión militar de la historia había resultado en un doloroso estancamiento, con millones de muertos cubriendo la línea del frente y en un genocidio devastador en la retaguardia, estableciendo el estándar para lo que el mundo presenciaría en los años siguientes. La Operación Barbarroja abrió el sangriento camino para la mortal carrera de destrucción entre las dos fuerzas del totalitarismo. ¿Te gustó nuestra historia? Si te gusta el trabajo de la Sala de Guerra y quieres colaborar, puedes hacerlo enviándonos un Pix o colaborando en Apóyase, porque de esa manera entras a nuestro grupo Very Important Person de WhatsApp y decides los próximos temas conmigo. Ya quiero agradecer a todos los que están ayudando, pero en especial a estos camaradas de Akine que son de primera. Por ahora, mira estos videos que seleccioné para ti, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las notificaciones. Cuando suba más videos, aquí me despido. Te agradezco nuevamente por tu audiencia y un fuerte abrazo de la Sala de Guerra.